Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez al curso online de ventilación mecánica para dummies. Y hoy voy a ser ya un poco polémico. Voy a dejar aquí este hueco tan maravilloso para poder ir poniéndoos la evidencia y los artículos que me parece a mí que van a ser más interesantes en este sentido. Y el tema va a ser el abordaje no invasivo de la insuficiencia respiratoria aguda en general, pero en particular en esta pandemia del COVID-19, en relación sobre todo al alto flujo y a la no invasiva. No voy a meterme en el tema de la producción de aerosoles, de la protección del personal, que es fundamental, ya que esto lo va a abordar otro compañero, que es Julio Parrilla, que es un experto en el tema de nebulización, humidificaciones, etc. Yo voy a ir al meollo de la cuestión, y es si debemos, desde el punto de vista científico, hacer una cosa u otra. Bueno, y entonces voy a empezar porque mucha gente me dice que yo no creo en el alto flujo. Bueno, pues lo primero que tengo que decir a todas estas personas es que la palabra creencia dentro de lo que es el abordaje científico de cualquier patología, de cualquier medicamento, de cualquier técnica, creo que no debe estar implicada esa palabra en este ámbito. No vamos a hablar de creencias, porque si creemos, o sea, si estamos hablando de creencias, entonces mejor nos dedicamos a ser chamanes y no ser científicos. Bien, por tanto, yo voy a abordar el tema lo más científicamente posible en base a la literatura y a los artículos que han ido saliendo. Muchos de ellos son del ámbito pediátrico, porque realmente el alto flujo donde tuvo un grandísimo impacto y entrada ha sido en el ámbito pediátrico y en el tema de la bronquiolitis. Con lo cual tenemos que extrapolar muchos de estos datos hacia otros lados, hacia el ámbito de adultos, hacia otras patologías, y nos vamos a centrar en patologías hipoxémicas y neumonías relacionadas con esto. Bien, muchas sociedades científicas han dicho y han puesto y han escrito que se podía y se debía iniciar el oxígeno de alto flujo en esta pandemia, en pacientes en plantas de hospitalización, y que se debía abolir completamente el uso de no invasiva en estos pacientes porque se retrasaba la intubación. Esto está escrito, y si queréis voy a buscar alguno de estos protocolos para ponerlos aquí al lado y vamos a ver qué dicen. Pero aquí ha habido un abordaje, una interpretación sesgada de estos datos. En primer lugar, sí que es cierto que ha habido publicaciones en las que, utilizando no invasiva, en algunos casos de forma incorrecta, con protocolos inadecuados y, sobre todo, interfaces inadecuadas, hacían que aumentase el riesgo de intubación o incluso el riesgo de mortalidad si se retrasaba. Esto es absolutamente claro. El retraso de la intubación y el abordaje de estos pacientes con la estrategia más adecuada de reclutamiento alveolar, del Open Lung Approach, es fundamental, con lo cual tenemos que ir hacia la intubación en el caso de que sea absolutamente necesario, y este tipo de intubación podríamos, ya que tenemos las clases de Shunt, de PF, SF, podríamos tener un límite de 200 de PF o 200 de SF para decir, bueno, este paciente hasta aquí hemos llegado, y no retrasar más la intubación. Y os veréis como en algunos protocolos y en algunos algoritmos que salen en el manejo del oxígeno de alto flujo, se produce una absoluta locura, porque si se analizan perfectamente los datos que aparecen en esos protocolos, como veréis, podemos estar hablando de que se está utilizando el alto flujo incluso en pacientes por debajo de 100 dPF. Eso quiere decir que el riesgo de mortalidad de esos pacientes puede ser incluso superior del 70%. Eso es gravísimo y es un error. Con lo cual, entiendo la postura de que algunas sociedades digan, bueno, pues ante esta situación vamos a ir hacia una intubación precoz. Correcto.
y vamos a ponerle ventilación mecánica. Claro, ¿y qué pasa cuando ya no tenemos recursos de ventilación mecánica invasiva? Nos encontramos en una situación que es paradójica, porque resulta que ahora el mundo económicamente más potente, es Europa, Italia, España, Francia, probablemente en breve va a pasar en Inglaterra o en Estados Unidos, se encuentra con que no tiene recursos suficientes y está teniendo que mirar a lo que pasa o lo que pasaba en países en vías de desarrollo. Y voy a poner un ejemplo como es Bangladesh, y voy a recordar aquí el tratamiento de la neumonía de niños, que es la causa fundamental de muerte infantil en el mundo, realizado por Mohamed Chishti, al cual personalmente conozco. Mando un saludo desde aquí porque es el pediatra en el mundo que está salvando más vidas. Con lo cual, ¿con qué? Con una simple CPAP, una Bubble CPAP, una CPAP de burbuja, es decir, una CPAP conectada a con un flujo conectada a un sistema de resistencia utilizando una botella. Pues bien, ¿qué significa el alto flujo? El alto flujo es un sistema que apareció desarrollado por algunas casas comerciales que nos lo fueron presentando por los hospitales y que, bueno, aparentemente era muy bonito todo porque ofrecía oxigenoterapia, disminuía el trabajo respiratorio, mejoraba la saturación, se decía que podía hacer un efecto CPAP, aumentaba la eliminación de carbónico, etc. Es decir, nos vendían un santo grial para los pacientes que nosotros teníamos, los pediatras, que eran las bronquiolitis. Las bronquiolitis es la tormenta perfecta para cualquier tratamiento, porque es una enfermedad que no es mundial, que aparece 2 veces al año, que la sufren una gran cantidad de la población infantil, menores de 2 años y sobre todo menores de 1 año, que además tiene muy poca incidencia de hospitalización, pero sí que se hospitalizan muchos niños debido a que es una infección vírica muy generalizada, pero de esos niños se ingresan muy pocos, aproximadamente un 10-15% en las unidades de cuidados intensivos, y la tasa de intubación global de los pacientes que se ingresan en los hospitales es bajísima, es de un 1%, y la mortalidad es muy baja, con lo cual, y además, para completar la tormenta perfecta, es que no tiene tratamiento. Con lo cual, los pediatras llevamos buscando un tratamiento efectivo desde tiempos inmemoriales y no aparece nada. Ni la adrenalina, ni el salbutamol, ni los corticoides, ni los antibióticos, ni el salino hipertónico, ni nada. Lo más destacado para esta enfermedad es aspirar las secreciones, quitar los mocos. Y eso es una evidencia clase A. Y claro, cuando nos ofrecen algo que aparentemente, subjetivamente, nosotros decimos, uy, qué bien está el niño, pues nos volvemos todos locos. Y esto se ha hecho, se ha aprobado y ha entrado el uso de estos sistemas en los hospitales sin haber hecho ningún ensayo clínico previo. Ninguno. Nos han convencido, es una estrategia de marketing fantástica, y nos hemos metido a lo largo del mundo en todas las plantas de hospitalización, pero desgraciadamente para esta terapia han aparecido ya al menos 9 ensayos clínicos en la bronquiolitis que dicen que lo único que estamos haciendo es gastando muchísimo dinero. Las terapias de alto flujo no son baratas, o sea, estamos hablando de que comparamos una terapia de bajo flujo de €0,5 con una de terapia de alto flujo que puede costar entre 50 y 150 euros el fungible, aparte del aparato. Pues nos encontramos un problema, porque estamos multiplicando el gasto enormemente, y cuando tenemos recursos suficientes, como era antes de la pandemia, fantástico, y había discusiones enormes, pero ahora no tenemos recursos y estamos gastando una cantidad de dinero enorme, como puede pasar en países desarrollados, lo que indicaba anteriormente, y tenemos que escoger el mejor tratamiento. Bueno, pues de las teorías por las cuales usa el alto flujo, me parece que
pocas de ellas son sostenibles. No produce un efecto CPAP adecuado para lo que estamos queriendo, que es el reclutamiento alveolar, y menos en estas situaciones de COVID, que son situaciones de afectación importante bilateral. Primer punto. Los estudios fisiológicos que tenemos, aparte de ser muy variable la CPAP establecida, cuando se abre la boca y en situaciones incluso de las mejores situaciones posibles, no se puede pasar de 4 centímetros de agua. Por tanto, esto lo vamos a descartar. Efecto CPAP, lo siento, amigos, pero no. ¿Qué es lo que sí que puede hacer? Y además esto es una situación peligrosa si entendemos lo que ha pasado si hemos entendido la clase de SF, de hemoglobina, etc. Y es que sí que lo que puede hacer es un efecto de eliminación de carbónico por turbulencias generadas en la vía aérea superior. Es más o menos, sería el mismo ejemplo que hace la alta frecuencia, que por esas turbulencias generadas por los armónicos de resonancia del movimiento oscilatorio armónico simple, produce una eliminación de carbónico por todas esas turbulencias, esos movimientos de las moléculas hasta los alveolos, aquí hasta la vía aérea superior. Vale, ¿y qué pasa si un paciente que tenemos una PCO2, pongamos, de 60, con una PO2, pongamos, de 60, que eso ya sabemos que una 60 en condiciones de hemoglobina normales, es decir, con la curva en la curva de hemoglobina A en la zona intermedia, estaríamos hablando de una PO2 de 60, si estamos con una PCO2 alta, tenemos 60, este paciente estará la curva de disociación desplazada hacia la derecha, por tanto, a lo mejor incluso la saturación es un poco más baja, de 90. Pero, cuando introducimos el alto flujo, encontramos que esas turbulencias pueden eliminar el carbónico, pero la PO2 es la misma. La PO2 no ha cambiado, no cambia la PO2 porque no cambia el reclutamiento. Y ya sabéis, lo hemos dicho en la clase de SF y de PF y de SUNT, si no cambiamos el reclutamiento, por mucho que subamos y bajemos la FiO2, el PF va a ser el mismo, con lo cual la PO2 en este caso, si no hemos cambiado ni la FiO2 ni el reclutamiento, será la misma. Con lo cual, si lavamos el carbónico y desplazamos la curva hacia el lado contrario, hacia la izquierda, con la misma PO2 voy a tener un problema serio. ¿Cuál es? Que la saturación de la hemoglobina, la saturación transcutánea, va a ser mejor. Y yo voy a ver, y voy a estar muy contento, y la enfermera y los enfermeros estarán en la planta súper contentos, los terapeutas respiratorios estarán muy contentos porque el paciente ha mejorado la saturación. ¿Puede mejorar el trabajo respiratorio? Claro, claro que lo puede mejorar, porque si elimina un poquito de carbónico, seguramente pueda bajar la frecuencia respiratoria y el paciente puede estar más confortable. Nadie lo discute. Pero ojo, porque la hipoxemia, el PF, será igual. Y entonces nos encontraremos con que la saturación va a ser mejor. ¿Y qué va a pasar? Cuando ese paciente empeore, estaremos en una situación mucho más tardía y habremos llegado muy tarde a la intubación. Y evidentemente, si vamos a probar una ventilación no invasiva entre medias, hemos entrado en una catástrofe. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Mi recomendación, y la que está viéndose ahora en los sitios donde cada vez hay menos recursos, y lo que está pensando una serie de grupos de expertos internacionales, es que lo que tiene que hacerse es una CPAP precoz. Luego ya veremos en otro vídeo qué significa esto respecto al personal, pero estamos enfocándolo hacia el paciente. En el personal, evidentemente, tenemos que protegernos y lo mejor posible, porque puede haber producción de aerosoles. Bien, la CPAP precoz, una CPAP precoz que además tendría que hacerse con las mejores interfaces posibles. ¿Y cuáles son las mejores interfaces? Pues tenemos además un ensayo clínico que dice que en situaciones de hipoxemia, el Helmet es mejor que las interfaces oronasales. Faciales puede ser que incluso también sean mejores que las faciales, y teniendo en cuenta que las faciales son mejores que las oronasales, pero pueden también generar aerosoles, porque no están fijándose tan bien como hace el Helmet, que cubre completamente la cabeza.
Bueno, y en situación de neumonía, lo que yo había dicho antes, que voy a repasar al trabajo de nuestro amigo Mohamed Chisti. Situación de neumonía, en una situación de falta de recursos, es decir, como si estuviésemos en un país en vías de desarrollo o un país muy pobre que tiene que invertir el dinero solo en la terapia que es efectiva. Pues resulta que tenemos un ensayo clínico de pacientes con neumonía pediátricos en los cuales se probaron alto flujo, bajo flujo y CPAP. Y la CPAP tenía aproximadamente un 5% de mortalidad, menos, mientras que el alto flujo y el bajo flujo estaban en torno a un 14% de mortalidad, de muertos. El problema es que cuando este trabajo se publicó se le pidió un intervalo de confianza del 99%, ya que tuvo que pararse el trabajo por la mortalidad, y no salía significativa la diferencia entre el alto flujo y bajo flujo, en AP 0,08. Vaya por Dios. Pero nosotros hicimos un análisis bayesiano de estos datos porque nos parecía poco ético seguir haciendo estudios sobre esto, que aquí estamos hablando de muertos, y la probabilidad de que el alto flujo sea inferior y estamos hablando de muertos, a la CPAP es del 98%. Con lo cual, chicos, lo siento, pero si tenemos que extrapolar datos de los que tenemos en la literatura para soportar el alto flujo, ahora mismo no hay datos que soporten esto. Lo siento. Y deberíamos ir por una CPAP precoz, sobre todo si no tenemos capacidad de intubar a nuestros pacientes. No es razonable tener a pacientes con oxígeno a altas concentraciones, como por ejemplo mascarillas con reservorio, con saturaciones, por ejemplo, de 90, eso significa que tenemos un PF por debajo de 100 y no les estamos dando una terapia superior que incluye el reclutamiento alveolar, que es lo que necesitamos en este momento. Espero que os haya sido útil y sé que voy a ser polémico, sé que no va a haber gente que le guste este vídeo, pero, lo siento, amigos, esto es lo que tengo que decir en este momento. ¡Un saludo!